Shabbat Shalom. Bien, vamos a dar inicio al estudio de la Haftarah de hoy. Es una Haftarah que se lee por igual tanto para Ashkenazim como Sfaradim. Hoy no hay diferencia de cantidad de versos. Es una Haftarah hermosísima. Vamos a ubicarnos en Isaías 40, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un bosquejo completo de este capítulo porque la Haftarah empieza en el 40-27, ¿cierto? Pero vamos a hacer un recuento porque de todas maneras hay que ubicarnos, ¿no?, en todo el contexto de lo que está hablando. El capítulo 40 empieza diciendo: consuelen a mi pueblo. Y es una de esas que se llaman Haftarah de consolación, porque se le manda a decir a Israel: vayan y consuelen a mi pueblo, y de ahí donde viene lo que hemos estado hablando, la promesa de Ruach HaKodesh, la consolación de Israel, que era retomar básicamente esa comunión estrecha y cerrada con Dios, ¿ok? Entonces en esas primeras palabras dice así: díganle que ya ha pasado el tiempo, que ya ha sido aceptada, que las cosas se van a pasar. Y hermoso el versículo 3 cuando cita, ¿verdad?, lo que se le atribuyó a Juan Bautista, Yohanan Matbil en hebreo. Dice: voz que clama en el desierto, preparen camino de Hashem. En el verso 3, 40-13. ¿Ya? Voz que clama, Kol Koreh, voz clamante, Kol Koreh, Bamidbar Banu Derech Hashem. En el desierto, preparen, despejen camino de Hashem. Piensen ustedes, el camino de Hashem, despejenlo, ¿cierto? Dice: enderecen en la Arabá, que sería como la sabana, ¿cierto?, una senda para el Dios nuestro, ¿cierto? Todo valle será levantado y toda montaña y colina será aplastada. Ojo, fíjense la ilustración gráfica que está haciendo allí el profeta, ¿no? Vamos a volver acá. Está diciendo que para que haya camino para el Señor, toda colina va a ser aplastada, va a ser echada abajo, y todo lo que sea valle va a ser subido. No va a haber ni altos ni bajos, porque el camino tiene que ser plano, tiene que ser derecho, recto. No puede haber torcidos, ni para arriba ni para abajo. Aquí diríamos ni para izquierda ni para derecha. No va a ser un camino zigzagueante o un camino de sube y bajas. Va a ser un camino totalmente despejado, plano, para que avance el Dios nuestro. ¿De acuerdo? Para que fluya la palabra de Hashem y para que no haya ningún tipo de tropiezo en el camino. Porque se imaginarán definitivamente cuando vamos en una carretera, entre más altibajos tenga el camino, más factible puede ser un accidente, ¿no? ¿Cierto? Puede producirse ahí un volteo del carro y listo, perdió el control. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Dios está ordenando que no haya ninguna anomalía en el camino, para que nadie se salga, para que nadie se tuerza y termine accidentado. Y lo hermoso es que esta sección aquí específicamente, por mera revelación, el escritor del Evangelio, de Marcos sobre todo, se le atribuye a Yohanan. Está diciendo que Juan, que era aquel Elías que había de venir, que era el que iba a venir delante del día del Señor, hoy está hablando de Hashem, es este que está hablando aquí Isaías, por pura revelación, ¿eh? Está diciendo, claro, esta es la voz que clama allá en el desierto. ¿Sí ves? Prepara una senda para nuestro Dios. Entonces, si Yohanan es el Eliyahu que iba a venir delante del día del Señor, ¿quién iba a ser el Señor entonces? Mashiach. ¿Te acuerdas? Mashiach era ese Señor delante del cual vino Yohanan. Yohanan no vino delante de un ángel, no vino delante de un ser humano, vino delante del Dios nuestro, como le dice allí. Preparen senda para el Dios nuestro. Eso es gigante. ¿Me explico? Aquí no vino cualquiera, vino el Dios nuestro. ¿Ya?
Importante. Entonces, mira lo que dice ahí el verso 4, ¿verdad? Todo lo que esté ahí como curvo, como anómalo, va a ser recto, y todo tipo de riscos del camino van a ser aplastados, ¿verdad? Como un valle. Y se revelará, dice el 5, la gloria de Hashem. Hemos hablado aquí que la palabra kabod es todo lo que manifiesta el poder de Dios, ¿ok? Todo aquello que depende de Dios, que gira en torno a Él. Y verán toda carne, verán todos los de carne, debería traducirse, que la misma boca de Hashem lo ha hablado, ¿ok? Entonces, luego de esta introducción, comienza a haber una amonestación para Israel, ¿cierto? A partir del versículo 12, prácticamente el versículo 12 en adelante comienza como una serie de cuestiones, de preguntas que se le está haciendo a Israel. Está diciendo, bueno, ¿quién es este? ¿Quién midió los polvos? ¿Quién tomó las aguas? ¿Quién hizo lo otro? ¿Quién? Y termina preguntando, ¿verdad? En el verso 13, que es un verso que hemos citado muchísimo acá. Hashem. ¿Quién dimensionó el Ruach de Hashem? ¿Quién dimensionó el Ruach de Hashem? El poder. ¿Quién enseñó? No, ¿quién dimensionó? Y miren que eso tiene que ver muchísimo, inclusive, ahora les voy a decir, tenemos que retroceder algo, pero tiene que ver precisamente con el verso 12. Mira que el verso 12 dice, ¿quién midió, verdad? Las aguas con su puño. Es correcto. Y en los cielos con el palmo los... ¿Quién? ¿Qué dice ahí que ver con su palmo? ¿Quién los midió? Y aderezó los cielos con su palmo. Aderezó. Sí. ¿Qué otro verbo utilizan por ahí? Y aderezó los cielos con su palmo. El versículo. En el 12. ¿Qué verso usa? Quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Ah, pues ¿y quién midió? ¿Cierto? Ese mismo verbo que traduce ¿quién midió los cielos con su palmo? Es el mismo verbo que sale en el 13, mitiken. Mitiken. ¿Quién dimensionó? Estableció las dimensiones. Es como si estuviera midiendo los cielos con los palmos de las manos, así, imagínense, ¿verdad? Entonces luego pregunta en el 13, mitiken. ¿Quién dimensionó el Ruach de Hashem? El poder de Hashem, la mente de Hashem. Porque Pablo decía, oh, insondables son los caminos de la sabiduría del pensamiento de Dios, ¿se acuerdan? Ah, insondable. Es decir, no se pueden medir, no se pueden dimensionar, ni estimar, ni calcular, ni aproximar, ni nada. Entonces la pregunta que está haciendo, ¿quién puede dimensionar, concebir completamente hasta dónde puede llegar el poder del Señor? Y esto se conecta con lo que dice también Isaías, voy a hacer una obra en vuestros días, que cuando la haga ustedes no la van a creer. Claro, porque no pueden dimensionar. ¿Cómo era que Dios iba a hacer eso? ¿Cierto? Porque el mensaje empieza diciendo, prepara una senda para el Dios nuestro. Entonces, la pregunta obvia que cualquier israelita se haría en ese entonces sería, ¿eso será literal o será metafórico? ¿Cierto? La pregunta lógica. Si aquí está diciendo que prepares un camino para el Señor, ¿ese camino es literal? ¿Es metafórico? ¿Va a venir Dios de verdad o es una metáfora? Y esa era la duda que tenía el etíope cuando leía, ¿verdad? Oye, ven acá, ¿de quién habla aquí? ¿El profeta habla de él o de otro? No entiendo, esto está como ambiguo aquí. Y el Evangelio es el que nos empieza a poner los fundamentos, a decir, esto es literal respecto de Dios y se entiende de esta manera. Oye, es la autoridad que recibieron los apóstoles, la revelación de lo alto. Ya, ¿de acuerdo? Los llevó a Ruach HaKodesh a decir, oye, de esto era que hablaban los profetas. ¿Ah? Que Dios iba a venir aquí, literal, iba a pisar, iba a andar entre nosotros. Si siempre lo había dicho como Moshe, yo habitaré en medio de ellos, yo habitaré en medio de ellos, y yo habitaré en medio de ellos. Y cuando vino aquí no lo cree. ¿Ah? No lo cree. Estuvo aquí en medio y nadie lo creía. ¿Verdad? Como así, como incoherente, ¿no? Como muy raro. Pero miren lo que dice acá el verso, quiero leer el versículo
Es el 6, que es espectacular para esto que vamos a hablar. Dice, hay una voz que dice, llama, y llamó. ¿Qué voy a llamar? ¿Qué voy a invocar? ¿Qué voy a proclamar? Que toda carne es hierba. Kol basar hatzir. Toda carne es hierba. Ojo, está hablando de la carne humana. Ojo. Y toda su piedad es como la hierba del campo. Ahí dice su piedad. Aquí hay una nota en el texto hebreo abajo, vamos a revisar. Dice que en vez de piedad se puede leer toda su atractivo. En vez de la palabra hasdot, que sale en hebreo, en el texto masorético, en las correcciones que sugiere aquí, con base en la Septuaginta y en Primera de Pedro, dice que en vez de hasdot se debe leer hendot. ¿Ok? Hendot, que sería su atractivo, y tiene más coherencia. Dice, toda carne es como hierba. Toda su atractivo, tu fortaleza, todo, ¿verdad? Y todo su atractivo es, o no pasa de ser, hierba del campo. ¿Por qué? Porque dice, se seca la hierba, se marchita esa flor del campo, porque el Ruach de Hashem sopló por él. Ciertamente entonces el pueblo es la hierba, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Hashem se levantará para siempre. Se levantará para siempre. Y fíjense que aquí hay un paralelismo muy interesante. Está diciendo entonces, me recuerda lo que decía Mashiach, porque aquí está diciendo, hay un paralelo entre la palabra Ruach, como viento o el poder de Dios que sopla por o a través de la carne se marchita y lo que queda es la palabra de Hashem. ¿Se dan cuenta? Entonces, paralelismo de Ruach es la palabra de Hashem. ¿Me hago explicar? ¿Sí? Mira, vamos a leer el versículo, dice, toda hierba, dice, la hierba se seca y se marchita la flor. Estoy en el verso 7. Porque, ojo, la razón, el viento de Hashem o el poder de Hashem sopló por ella. Cuando dice sopló significa que pasó. ¿Ok? Sopló significa pasó. Nashbahu, pasó por él. Entonces la hierba es el pueblo, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Hashem se levantará para siempre. Ojo, se levantará para siempre. Entonces quiere decir que cuando el viento de Hashem o el poder de Hashem, que es el que sostiene la vida, pasa del hombre, se marchita el hombre y se cae. Pero el viento se acaba el viento, se acaba el poder de Dios. No, porque es su palabra. Como dice otra parte, no solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Hashem. ¿Qué te está diciendo? Que estamos hablando en términos de vida eterna. ¿Ok? Por eso digo, vuestros padres comieron el pan y murieron. Pero aquí estoy hablando de un pan que el que coma este pan no va a morir para siempre. Entonces Mashiach utiliza un discurso interesante. ¿Ok? Está en un discurso interesante como de ejemplo. Mira lo que pasó allá con el pan literal, murieron literalmente. Acá yo estoy comiendo, le estoy dando a comer un pan espiritual, que también es literal, que no se está masticando. Pero este pan que yo les doy a comer da vida eterna. Nada más y nada menos. Da vida eterna. Entonces, ¿a dónde vamos a concluir esto? Que Mashiach no en vano dijo, la carne para nada aprovecha. ¿Por qué no aprovecha para nada la carne? Porque se marchita y se seca. Porque no tiene vida eterna en sí misma. ¿Me explico? Es la declaración de la sentencia de muerte de la humanidad. Toda carne es como la hierba. O sea, en sí misma no va a vivir para siempre.
por sí misma. ¿Por qué? Porque basta que el viento o el poder de Hashem pase por allí y se vaya, que eso enseguida se marchita y se seca y ya, y perece. Pero como lo que permanece es la palabra de Hashem, que es ese poder o ese viento que sopla, Mashiach dijo: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son ruach y son vida. Dígame. Yo creo que en ese tema intenté preguntarte, disculpa, para todos. 6:63, Juan 6:63. Ajá. El espíritu es el que da vida, Ujú. la carne para nada aprovecha. Correcto. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Correcto. Perfectamente lo que estamos hablando aquí en Isaías. ¿Ya ves? La carne humana, el cuerpo humano, la vida humana no sirve para nada, no aprovecha. Lo que bien conviene preguntarte y aclarar para todos los que están escuchando el video y los hermanos, es que pareciera la reforma protestante acoge el espíritu como si el hombre tuviera una entidad propia. No, Que está... por eso la pregunta va dirigida. Yo entiendo, simplemente para precisar, que del espíritu que se habla aquí es del Ruach. Ruach Es HaKodesh. diferente a lo que se pretende cargarle al hombre, Claro. como si el hombre tuviera espíritu en sí mismo. Es correcto, es que es lo que estamos hablando aquí los profetas. Por eso es que la reforma se tuerce o se equivoca, porque no lee la Torah. Si leyera el profeta Isaías, se daría cuenta que ese espíritu del que está hablando ahí Mashiach es el Ruach de Hashem, que es el único que sopla y no se acaba, que es el poder de Dios que no se termina, porque aquí te está sentenciando que toda carne se seca y se marchita y se muere. Pero dice que la palabra de Hashem se va a levantar, se va a mantener en pie para siempre. Leolam, por tiempo incontable, desconocido o escondido, indefinido. Leolam. ¿Sí ¿Cómo ves? se entiende? Porque el aliento o el poder Ruach de Hashem sopló Por él. en ella, dice. No, sopló por él, o sea, por la carne. Para pasar es carne en masculino, en hebreo es masculino. Pero está diciendo que sopló, es decir, hombre, simplemente como dice el Salmo 104, vamos a leerlo. Salmo 104 nos da la respuesta a eso que tú estás preguntando. Vamos a leerlo. Salmo 104. Vamos allá. Miren lo que dice acá. El versículo, a ver, miren, versículo 27 en adelante, hasta el 30, del 27 al 30. Salmo 104, del 27 al 30. Todos ellos esperan a ti Ajá. para que les des su comida a su tiempo. Está hablando del animalito, ¿no? Sigue. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian del bien. Ok, sigue. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el ruach, dejan de Expira. ser Ah, ¿sí ves? y se tornan A su polvo. Envías tu ruach Envías tus ruach y son. se crean Es correcto. y renuevas la faz de la tierra. Perfecto, ahí está. Entonces el poder de Dios no es que haya un espíritu allí individual, es el poder de Dios, el Ruach de Elohim, el que Él envía y da vida. Pero ojo, no es que cada organismo vivo tenga su propia entidad espiritual. Es el poder de Dios que Él envía. Es la vida misma. Es correcto, es la vida. Ruach es la vida. Pero la vida de Dios, la vida eterna. Es decir, que cuando pasa ese ruach, Se acaba la vida. por eso en es ti. que se te dice que cuando vuelve el ruach a Dios, Dios se acaba la vida. Ah. Pero no es que el espíritu no es una entidad individual. no es un intelecto que sube una mente. Una que mente humana que suba o una entidad, repito, gasparina, que salga de este cuerpo y Es se decir, vaya. que nosotros nos movemos o respiramos por ruach. Eso. Es decir, el ruach de Dios, El la poder. vida, el poder de Dios. ¿entiendes? Excelente. No se piense en una entidad individual, Eso. etérea, Es correcto. ya, Claro, que sino trascienda la el muerte. poder de Dios. El poder de Dios. Eso, hermano, disculpa, inclusive para todos los que oyen el vídeo, eso lo habíamos estudiado en una parashá cuando leímos Romanos. Claro. E hiciste énfasis
en que no hay entidad como tal, Claro. pero es una de las grandes, es un cisma profundo que hay en la reforma. Claro. Es decir, en el entendido que el hombre tiene espíritu y Es cuerpo. correcto. Entonces, de la literatura, del texto, de la lingüística misma que aparece en la palabra, no da para hacer la diferencia que nos estás enseñando. Es lo que estamos viendo aquí, pero es que Claro. sí se puede cuando lees la escritura y el salmo, los profetas, los escritos, toda la Torah te está diciendo que ese ruach del que se habla es el de Dios. Cuando Dios recoge su ruach, que es el que da vida. No del hombre en sí mismo. No porque el hombre tenga allí su propia individualidad, Persista su identidad. su identidad Como después de dice el la ruach. muerte. Es correcto. Por eso, y de ahí sale el techo de que entonces todos vamos al cielo, porque como hay un espíritu. Sí, sí, no, el y como- espíritu vuelve a Dios, no es que no es el tuyo. Y además, es el de Dios. Y además, corrígeme, hermano, por favor, cuando dice habitación tengo preparada para todos, fíjate que Dios tiene un techo Claro, para todos. esa es otra cosa totalmente distinta. Y Y la ahí, en Juan 14. ahí no está hablando ni de casas literales, ni de cuartos, ni de nada. Ya, se está hablando de la morada de Dios en espíritu. ¿Te acuerdas? Es el poder de Dios viniendo a vivir acá. Por eso decía, y le comentaba a algunos hermanos, que Mashiach tenía que subir para que fuese derramado el Ruach HaKodesh, el don del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la residencia divina. ¿Ok? La residencia divina en las personas en lo que iba a ser derramado. ¿Sí ves? Entonces es importantísimo entender cómo el Salmo y los profetas están conectadísimos. ¿Ah? Cuando el Ruach de Hashem sopla, es decir, que pasa, Pasa, se va. se va, la carne se muere automáticamente. Pero no es porque el espíritu de la carne se vaya, es que la carne no tiene espíritu. ¿Me explico? No existe espíritu individual, existe el poder de Dios que da la vida y pasa. Dígame. Fíjate tú que él hace un paralelismo con la hierba. Claro. Es decir, que ese ruach está aún en lo vegetal. En lo No vegetal. solamente lo animal, Es correcto. humano, sino vegetal. Sí, 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 O sea, todo. que quiere decir que cuando el ruach pasa sobre todo vegetal, Se escapa, se va, Se se seca. muere. Exactamente. se seca. Así es. ¿Entiendes? Estamos ¿Entiendes? hablando Lo que pasa de- es que el concepto es una filosofía que nos metió la idea de una entidad espiritual Sí, sí, que no sí. muere y que eres tú mismo. Es correcto. ¿Ya ves? Sí, que sí. persiste. Tu individualidad después de la muerte. De tu individualidad después de la muerte. Claro. ¿Ya? Nada Pero que ver. no es ese Hermano, poder. permítame decirle que ahí son 500 siglos de división de la reforma que alega que el hombre sí tiene espíritu como Claro. tal. Por eso te digo, Sí, sí, claro, tiene ruach, poder de vida. de Dios. De Dios, pero de Dios. De Dios, no de sí mismo. No es No inherente a no él. inherente a él, ni que después de la muerte siga él allá. Existiendo. No tiene sentido. No tiene sentido. Dime. ¿Y cuánto duró el cuerpo de Lázaro? ¿Cuánto? 3 días y 3 3 días. noches. Murió ya. Es el poder de la palabra, por eso es que me gusta esa cita de Juan. Las palabras que yo les he hablado, está hablando Dios. Ojo, las palabras que yo les he hablado son ruach, son vida. Pero no la vida corruptible de aquí, la vida eterna. Nada más y nada menos. Dice la carne, esta vida biológica de aquí, para nada aprovecha. ¿Sí ves? Se va a morir y hasta ahí llegó. Pero las palabras que yo les he hablado, que es la palabra de Hashem, la que permanece para siempre, esas son espíritu, es decir, son vida. Por eso son espíritu y son vida, no son dos cosas distintas. Son ruach, es decir, vida. Acuérdense del i igual, es decir. ¿Verdad? Las palabras que yo le he hablado son ruach, es decir, vida. ¿Pero cuál vida? Vida eterna, obvio. ¿Cierto? Claro que no tenía. Que era lo que no teníamos. Entonces aquí está diciendo que la esperanza de Israel de vida eterna, vamos a volver a Isaías, la esperanza de Israel para vida eterna depende únicamente de la palabra de Hashem. De la palabra, y acuérdese que palabra hemos dicho que promesa, Promesa. ¿cierto? Yo es mi palabra, te lo prometo. Entonces la promesa de Hashem la que le va a dar vida eterna al pueblo de Israel. Y eso se lo está mandando decir aquí a Isaías en pleno reinado de Ezequías. Acuérdense que ya venía ahí, estaba respirando en la nuca la invasión de Babilonia. Ya estaba ya viniéndose el nubarrón de la invasión, se veía ya venir a lo lejos las intenciones babilónicas de venir a llevarse cautivo a Judá, ¿cierto?
Y por eso el profeta les manda a decir esto: miren, es casi inevitable que ustedes se lo vayan a llevar cautivos, pero aún en la cautividad puede pasar lo que sea, van a venir naciones, pero la palabra, la promesa de Dios va a permanecer. Y no importa si mueren en la cautividad, va a haber resurrección, porque toda carne al fin y al cabo se va a deshacer, se va a marchitar, pero es la promesa de Dios, que es la vida eterna, la que va a permanecer. Fíjate tú qué hermoso, espectacular. Entonces, si es la palabra de Hashem, el Ruach, que da vida eterna, con toda razón Mashiach viene y dice: las palabras que yo les he hablado son Ruach, son la vida eterna. Hermoso. ¿Quién más podría haber usado esas palabras fuera de Dios? Nadie. Ningún ángel, ninguna cosa creada podía haber dicho: mi palabra, la que yo hablo, son la vida eterna. Es la palabra de Él. Por eso todas las promesas y todas las encerró en Mashiach. Si alguien no tiene Mashiach, no tiene la palabra de Hashem, no tiene al Padre, como dicen, ¿se acuerdan? El que no tiene al Hijo no tiene Al Padre. Entonces, ¿quién es el Padre? La palabra de Hashem. Hemos hablado. Abba es la expresión que se utiliza para hablar de todas las promesas, el pacto, los juramentos, todas las cosas. Y Mashiach vino a hablar la palabra de Hashem. Vino a hablar las palabras de Abba. ¿Se dan cuenta? Que todas las promesas que había dicho antes. Entonces la gente a veces se imagina que el Padre es una cosa y el Hijo es otra. Está hablando las palabras de Abba. ¿Qué es Abba? Todas las promesas y juramentos que Dios había escrito. Ya, eso es todo. ¿Ok? Entonces sigamos. Fíjate qué hermoso esto, ¿no? Es la palabra de Hashem la que permanece para siempre. Entonces, luego a continuación vamos al versículo, ya habíamos leído el 12, habíamos leído el 13, todo lo demás, hay una confrontación ahí. Oye, pero te está diciendo, pero ¿qué son las naciones? Las naciones son como polvo ahí, como una cuestión que no es nada, ¿ok? Delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el miedo de ustedes, no? ¿Por qué se dejan impresionar y terminan siendo seducidos por lo que ofrece el mundo? Porque eso es lo que le empieza a criticar desde el versículo 17. Vamos a leerlo. Miren lo que dice allí. Todos los goyim, dice, todos los gentiles, son como nada enfrente de él. Son como nada, como si no existieran. Dice: como nada son todos los gentiles delante de Él, y en su comparación serán estimadas en vanidad y en menos que nada. En hebreo dice Efes Batohu. Efes Batohu. Esta palabra Tohu es la que aparece allá en Génesis. Tohu Babohu. Y hemos hablado de que Tohu significa aquello que no está unido, que no tiene existencia por sí solo. ¿Me explico? Es como tú tener, lo voy a escribir ahora, es como tú tener el oxígeno por un lado y el hidrógeno por el otro lado. No hacen nada, están desconectados, pero cuando los unes sale agua. ¿Me explico? Entonces la palabra Tohu se refiere a aquello que no tiene existencia en sí mismo. Tohu necesita estar combinado con algo para tener sentido o para tener funcionalidad. Y la otra palabra es Efes, que en hebreo moderno se utilizó para decir cero. ¿Ok? Pero Efes en hebreo es nada, nulo. ¿Ok? Esto está diciendo que las naciones serán o son consideradas para él como el Efes y como el Tohu. Una cosa inerte, que no tiene vida, que no tiene sentido ni función. Por eso él lo dijo: separados de mí, nada puedo hacer. Tohu, separados de mí, nada podés hacer. Efes, nada podés hacer. ¿Sí ves? Separado de mí, Efes. Efes, ¿sí ves? Claro, ¿no? Claro. Tohu, Efes. Separados de mí, Si algo te crees, es un Tohu Efes. Efes, así. ¿Por qué? Porque si tú estás separado de Mashiach, te vuelves Tohu, ¿ok? Te vuelves Tohu, como dice en Génesis, la tierra estaba Tohu y Bohu. Separado de Mashiach eres Tohu, y siendo Tohu eres igual a Efes, Nada. a nada. Ojo.
Hermoso, ¿ah? Entonces el mundo, O sea, que no la reunimos. mitad del mundo, apreciándolo por encima, está todo. Tohu, está Tohu. El mundo bonita, pero no clava. Y es Efes. Y es Efes. Sí, es En esa masa nosotros somos los privilegiados porque sí tenemos conexión. Es correcto, porque la palabra de Mashiach ha entrado en nosotros y se ha quedado en nosotros. Por eso dice Juan hermoso, ¿no? No améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el mundo pasa, los deseos de la vida, la vanagloria, pero el que hace la palabra de Hashem permanece para siempre. Vamos a leer esa cita de Juan. Claro, tienes que estar conectado con Hashem para que tu vida tenga algún sentido, alguna funcionalidad, algún vector, alguna orientación. Pero si estás desprendido, atomizado de él, desconectado, no tiene sentido. Tu vida es nada, ahí lo está diciendo de frente. O sea, vas a vivir como una hierba y ya, y se va a secar y punto, hasta ahí llegó. Porque así dice, toda la gente son Todo. Vas a andar como una molécula de hidrógeno. ¿Para qué sirve el hidrógeno? Sí, solo. Tiene vida el hidrógeno en sí mismo. Anda ahí como... Nosotros éramos unos Tohu Efes. Sí, todos Efes. Clarísima la ilustración, ¿no? No, diciendo, los gentiles delante de él eran eso. Es correcto, es correcto. Vamos a leer esa palabra que está en primera de Juan. Fíjate que la lengua hebrea es muy hermosa, ¿no? Pues dice que menos que nada. Ese traductor sí tuvo que hacer todo. Sí, ahí sí se lució. Se sobró. Sí. Menos que nada. Vamos a ver lo que dice en primero de Juan, por favor. Esa cita tan hermosa que dice que la vanagloria de la vida, todo eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios. Primera de Juan. Sí, eso está en primero de Juan. 2.15. 2.15, sí. Léalo, por favor. 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Sí. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Hashem permanece para siempre. Y si lees el 14 es más claro todavía. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros. ¿Ok? Y habéis vencido al maligno. ¿Sí ves? Si lo vencemos es porque la palabra de Dios está en nosotros. Porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Está claro? Oye, súper ilustradísimo eso, ¿no? Y lo estamos leyendo con los anteojos del Evangelio. Aquí no estamos haciendo interpretaciones personales. La Escritura nos habla y el Evangelio lo decodifica. Nos responde automáticamente. Eso nada más que tú leas y el Evangelio te tiene ahí el versículo clave para que lo disciernas. ¿Ya? Entonces dice, ¿con quién entonces, verdad? ¿A qué Dios me van a asemejar? ¿A qué Dios me van a asemejar? Al de las naciones. A esos que son Efes, que son Tohu. Me van a asemejar a eso. Dice, ¿y qué semejanza me van, verdad? Van a ustedes a crear para ahí. El ídolo, ¿lo qué? ¿Lo funde? ¿O lo derrama? ¿Qué cosa? Ya el 19, ¿qué dice? Dice, el artífice apareja la imagen de detalle. Un momentico, vamos a leer allí con hebreo. Apesel Nasach Harash. La palabra que sale ahí, Harash, ¿ok? Que significa labrador, ¿se acuerdan? Sí. Hemos hablado aquí que Mashiach no era ningún carpintero, sino un labrador. En este caso, puede haber labradores de tierra, labradores de madera, labradores de tal cosa, pero la palabra es Harash, labrador. Entonces está diciendo aquí que el que labra al ídolo lo vierte primero, refina con oro y lo adorna, ¿cierto? Luego dice, sigan leyendo por favor el 19. Dice, el platero le extiende el oro y el platero le funde cadenas de plata. Ajá, 20. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se corrompa. Se busca un maestro sabio. Un momentico, entonces ahí traducen maestro sabio,
y ahí vuelve a insistir la palabra harash. O sea, un labrador sabio, dice ahí. Se busca un harash hajam. Harash hajam, labrador sabio, imaginativo. Imagínate. Y mira lo que hace este. Que le haga una imagen de talla de madera que no se mueva. Ojo, ahí está. El objetivo principal de este harash es hacer un ídolo que no se mueva. Ojo, en hebreo dice lehajim pesel lo yemutz, que significaría fijar una estatua que no se mueva. Entonces el Harar es el que hace Sí. una estatua que no se mueva para el pueblo. El harash es el que hace una estatua que no se mueva. ¿Ok? Así dice en hebreo. Lehajim pesel lo yemutz. Así está diciendo en hebreo. Lehajim pesel lo yemutz. Entonces, luego dice a continuación el 21, ¿acaso no saben, acaso no han escuchado, acaso no les fue dicho desde antes a ustedes, acaso no han entendido los fundamentos de la tierra, o la fundación de la tierra? El que habita sobre el círculo de la tierra y sus habitantes son como unos escarabajos allí delante de él, ¿no? ¿Cierto? El que extiende como una cortina los cielos y extiende como la tienda para habitar. El que da a los príncipes como si fueran nada, de los jueces de la tierra como tohu. ¿Sí ve? Vuelve a usar la palabra. Y los jueces de la tierra son como tohu. O sea que separados de él no pueden juzgar con justicia. Solo va a haber justicia bien juzgada conectado con Dios. Por eso Jeremías dice, el hombre no se afirmará bajo la impiedad. Claro, no va a permanecer. ¿Ok? Porque estamos hablando que separados de él nada podemos hacer. Ese ha sido el mensaje persistente. Y le está diciendo entonces en contexto histórico, Israel, te va a venir una invasión. Va a ser repercusión y acumulado de todos los pecados que ha venido haciendo durante 70 años. Acuérdense que no habían dejado descansar la tierra. Y la cautividad vino fue para que la tierra descansara y de parte llevarse el castigo de todos los pecados acumulados. Tú estás diciendo, mira, ya tú esta sentencia la tienes ya leída. Escriturada. Sí, falta que se ejecute. La ejecutoria falta, pero ya tú la tienes firmada. ¿Qué pasa? Lo que te estoy diciendo es que vas a ir seguramente a recurrir a los ídolos de las naciones, a buscar desesperadamente ayuda, como si ellos te pudieran salvar de lo que Dios ha decretado. Es que separado de Dios nada, ningún Dios, ningún hombre, es nada separado de Él. Así que aquí no te va a valer ningún artífice, ninguna deidad de ninguna nación te va a poder librar de esto que te va a venir. Así que lo único que te aconsejo es que ahora no vayas a hacer eso, de ir a buscar ayuda en otros dioses o en príncipes y en nada. Y si vas a Babilonia, tampoco allá te dejes asimilar de ir a servir a los dioses de aquellas naciones, porque las naciones son como nada delante de él. Babilonia tú la ves toda próspera y mayúscula allí, pero está separada de Dios. Es Tohu y es Efes. Aunque la veas brillante. Aunque la veas brillante y imponente y de todo. Eso es nada. Ya, delante de Dios no te dejes distraer, no te dejes fascinar de los sentidos. Ojo, mira que dice la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Todo eso es Efes si no está conectado con Hashem. ¿Sí ves? Separado de él, nada es nada. Tohu es Efes, ¿cierto? Sencillo. Entonces, ahora mira lo que dice aquí a continuación. Vamos a saltar al versículo 25. Dice: ¿a quién me van a hacer semejante para que yo me parezca? Dice el santo. Ojo, dice el santo. Kadosh. Yomar Kadosh. Levanten a lo alto vuestros ojos y miren quién organizó todas estas cosas. Mi barajele. Usa el verbo para allí. ¿Quién organizó todas estas cosas? El que saca por número los ejércitos, a todos les llama sus nombres. Está hablando de los cielos, ¿no? Sí. Ojo, está hablando de los cielos. Diciendo, alza tus ojos a los cielos ahora. ¿Quién organizó todo eso? ¿Quién fue el que le puso nombre a todas las cosas?
¿verdad? Como para que ahora tú vayas a servirle a aquella estrella que está allá, que se llama, y que los pueblos la han bautizado con el nombre de no sé qué. ¿Qué verbo sale para ejército? Ahí cómo se entiende y cuenta su ejército. Sí, Tzva'am. Pero dice, en otra parte dice el ejército de los cielos. Por eso Tzva'am, la Tseba Hashamayim. Es que está hablando, desde antes dice, alza hacia lo alto vuestros ojos. Está hablando del cielo. Y luego dice, el que saca por número el ejército de ellos, o sea, de los cielos. ¿Ya? De los cielos. Y a todos les pone un nombre, ¿verdad? Dice, Merovonim de Amitz Koahish lo Nezal. Puedes poner la fuerza que sea y el apoyo que quieras, que eso no lo va a ayudar para nada. Entonces dice ahora el 27, que es donde inicia como tal la sección de hoy. Mira todo el contexto que hemos hecho, ¿ah? Hermosísimo, el mensaje contundente, impresionante. Y es lo que les decía ahora. ¿Cómo Israel va a venir a decir que el Señor que lo que Él haga no va a pasar? Mira lo que dice ahí el 27. Lama tomar Jacob utrover Israel, Israel barkime Hashem, Melohai mishpati avod. ¿Por qué va a decir Jacob con toda esta declaración que le he hecho? ¿Con qué cara va a decir? ¿Y con qué cara va a hablar Israel de que se va a ocultar de Hashem mi camino y que mi juicio va a pasar de Dios? O sea, que a Dios se le va a olvidar o Dios como que no se va a dar cuenta. ¿Sí ves? ¿Cómo va a decir eso Israel? Mejor dicho, tendría que buscarme Israel un escondite donde yo no llegue o donde yo no esté. Como para que dirás que yo no, dice, donde yo no esté. el Salmo 140 al 139 le dice, ¿a dónde huiré de tu presencia y a dónde me esconderé de tu santo de Ruach HaKodesh? 139. Claro, ¿sí o no? Vamos a leerlo, es hermoso ese salmo. Si fuera lo más profundo, ahí estarás tú. Correcto. Ahí está. Vamos a leerlo, Salmo 139. Dice, mira lo que dice aquí. El versículo, vamos a leer desde el 7. Sí, 139, en hebreo el 7, me imagino que... Ahí también el 7. Ok. Ana elech merujeja. ¿A dónde me iré de tu ruach? ¿Sí ves? De tu poder, de tus pensamientos, de toda tu obrar, de todo lo que se ha manifestado de tu poder en las cosas que yo puedo ver. ¿A dónde me iré de tu ruach? Ana elech merujeja, de Ana mi paneja ebrach. ¿Y a dónde huiré de tu rostro? Entonces, ruach, rostro, paralelismo. Lo que es visible de Dios. Por eso dice, porque el eterno poder de su deidad se hace claramente visible. ¿Ok? ¿Sí vamos viendo? Ser romanos. Sí, claro. Entonces dice, y me sak shamayim, si me fuera para los cielos, shamata, ahí estás tú. Ve hacia Sheol, y si me fuera hacia el foso, también estás tú allá. El sahan fei shahar, si tomara las alas del alba, sí, o sea, como que me fuera entre la medianoche que no me vas a ver. Dice, Eshkenah Harit Yan, y me fuera a vivir a lo último del mar. Gam Sham Yadchatan Geni, también allá tu mano me guiaría. Betohazeni Mineja, y tu diestra me apretaría. O sea, no hay donde esconderse. Entonces luego Isaías, vamos a regresar a Isaías y dice, ¿por qué dirá entonces Jacob y hablará Israel que mi camino se va a esconder de Hashem y que mi juicio va a pasar de Dios? ¿De dónde saca eso? ¿Ah? Con todo lo que le he dicho y con lo que dicen los salmos y todo, ¿de dónde va a decir Israel eso? Dice entonces, ¿acaso no lo supiste, no lo escuchaste? Elohei Olam Hashem, Dios, Hashem, es el Dios del Olam. O sea que Él es Dios aún de las cosas que te son ocultas a ti. O sea, si ya tú sabes, fíjate tú, mira la ilustración tan hermosísima de esto. La palabra Olam le hemos dicho que significa lo que está escondido, ¿verdad? Sí. La eternidad está escondida de este mundo. O sea, el reino de los cielos. Eso se llama Olam. Y la eternidad está escondida de este mundo también. O sea, que esto también se le llama Olam. ¿Me hago entender? Sí. Por ambas razones se llama Olam. Con respecto al... Desde aquí, la eternidad está escondida. Y desde la eternidad, esto está escondido.
este sistema donde vivimos nosotros. Por eso ambos se llaman Olam. Entonces está diciendo, si ya hemos hablado de todas las cosas visibles acá, que no te puedes esconder, te voy a decir además que de lo que te es escondido desde aquí, allá es Dios, Hashem. O sea que no hay forma ni de que te escapes de este mundo. ¿Ya? ¿Me explico? Mira, aunque tú inventaras un aparato que viajara a través de los agujeros negros, supongamos, ustedes saben que el universo, Albert Einstein lo describía como una esfera, pero que los agujeros negros se contemplaban como unos pasadizos a unos potenciales otros universos, o quién sabe a dónde lleve eso. Y ahora poniendo la hipérbole, dice el Señor, si tú llegaras a inventar una nave que viajara a través de los agujeros negros, como para escaparte de este mundo, y te fueras ahí para otro, también Hashem es Dios del mundo que te es escondido. ¿Ya? O sea, es una descripción hermosísima. Está diciendo, si Dios es el que organizó todo esto en este universo, alza los ojos, mira los cielos, mira las estrellas, mira todo lo que hay allá. Todo eso, ¿quién lo organizó? Como diríamos aquí, este pechito. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Y qué? Y te voy a decir otra cosa, que si te escaparas de este mundo que ven tus ojos, a un mundo escondido para ti, desconocido para ti, también allá Hashem es Dios. O sea que te puede inventar la teoría de los 10.000 universos paralelos que quieras, que allá Dios es Dios. O sea, en el hueco negro, que es una teoría cuántica. Sí, te puedes escapar por ahí si te da la gana, que a donde llegue allá voy a estar yo. ¿Está claro? La presencia está en esta forma cuántica. Sí, está en todo, donde quieras. Pinta lo que quieras, que allá voy a estar yo. ¿Está claro el mensaje? Sí. Si hubiese algún lugar que tú dijeras, acá no llega el Señor, allá llego. Allá te hago la visita. Hermano, entonces por eso dice, el que habite en la luz inaccesible. Es correcto. En ese hueco entonces, negro. Claro, entonces, el único lugar que tú dirías que podías escaparte es en mi presencia nada más. ¿Ya? Porque es la única luz inaccesible para toda la creación. Solamente aquí te podrías esconder. O sea que vas a terminar conmigo. ¿Ya? Sí, si hubiera algún lugar donde te pudiera escapar de todo el mundo, de todas cosas, sería solamente mi presencia. Como ese salmo que dice, habita en la inmensidad del universo y en lo profundo del corazón contrito. Todas partes está la presencia del Señor, para que Israel se dé cuenta, oye, que esto es profundo, ¿no? Pues está diciendo, mira los cielos, puedes poner la mirada en cualquier lugar remoto del cielo, con cualquier instrumento telescópico, radiotelescópico, pon el plato más grande que el que está en China si quieres, comunícate con una galaxia que esté a 5.000 millones de años luz, que allá estoy yo. ¿Ya? Allá estoy yo. Y esto no es poesía, es literal. ¿Quién huirá de mi presencia? Dice. Nadie se va a escapar. Entonces, le está diciendo a Israel, eso es como una infantilada tuya. O sea, ponerte a oír de mi presencia en vez de venir a mí. O sea, tienes que estar muy mal para pensar de esa manera. ¿Me explico? Me preocupas, le diría Dios a Israel. Que tú crees que te vas a escapar. Entonces, es demasiado ridículo, le diría Dios a Israel, que vayas a tratar de escaparte, que te vas a cansar más caminando por allá, yéndote, alejándote y corriendo de lo que podías venir aquí cerca. ¿Ya? Por eso dice a continuación, mira lo que dice. Vamos a leer. Vamos a seguir acá en Isaías. Ya ves cómo es hermoso esto, ¿no? Entonces estamos en el... Sí. Y vamos para el 28. Sí, vamos a ver. Espera un segundo, me pasé acá. 40, 28. Sí. Entonces dice, ¿acaso no lo ha sabido Dios de toda la eternidad, el creador de los confines de la tierra, de esta tierra? No se cansará y no se fatigará. No hay heker litzbunato. Dice, en heker litzbunato. No hay forma de que tú sondees su inteligencia. ¿Heker qué es? Heker, sondeo, investigación. La sonda que tú metes, heker. No hay heker para su inteligencia. Dice, no puede llegar allá.
el que le da fuerza al que está cansado y que al que no tiene ánimo o brío le da fortalecimiento, le aumenta el fortalecimiento. Mira lo que dice aquí: se podrán fatigar o cansar los muchachos y fatigarse, y los jóvenes que están en todo su vigor podrán tropezar, ¿cierto? Pero, ¿te das cuenta? ¿Por qué dice esa comparación? Porque los muchachos son los que más pueden correr y pueden dar largas distancias. Miren que los mayores corredores de la historia han sido africanos, ¿no? ¿Tú te imaginas un negro africano persiguiendo una gacela, con su lanza detrás, un tigre, y sus tipos corren full, ¿cierto? Y todo el descendiente africano tiene allí esa genética desarrollada para grandes distancias. Entonces, como si estuviera diciendo, mira, imagínate un muchacho, esos nigerianos acostumbrados a correr así, a perseguir gacelas y de todo. Imagínate uno de esos. Ese se cansa, ese se fatiga. Pero los que esperan a Hashem, no se van a fatigar. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad de andar corriendo. ¿Ya? El que corre es el que está huyendo de la presencia de Hashem y cree que se puede esconder en algún rincón del universo o de quién sabe. Tiene la mente muy rápida, ¿no? ¿Ya? Se parece a alguien que corre persiguiendo al viento, persiguiendo la nada. a la nada. En cambio, los que esperan a Hashem, que no tienen necesidad de correr, ¿ya? Dice, ¿verdad?, que renovarán o cambiarán fuerzas, que levantarán las alas. Ya'alu Eder Kansharim. ¿Saben qué está diciendo? Hermoso, como dice en hebreo, porque ahí se levantarán alas como águila, pero en hebreo lo que te da a entender que es como si le salieran alas. ¿Me explico? Ya'alu Eder Kansharim. Van a subir, van a crecer alas, o sea que en vez de correr van a volar. ¿Ya? Imagínate tú. Oye, y tiene mucho sentido, porque compara tú lo que se cansa un guepardo corriendo, que es el animal más veloz del mundo, ponlo a competir con un águila, ¿ya? Que no se cansa. El águila se la lleva el viento, volando, planea, va tranquila. En el largo plazo el guepardo se va a cansar y el águila puede seguir volando ahí. Atraviesan continentes los pájaros, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Tú sabes lo que es eso? No, yo me imagino un guepardo atravesando el océano Atlántico. Se cansa, tiene que cansarse, y sin tomar agua ni nada ni comer, se tiene que cansar. Entonces está diciendo, los muchachos podrán correr, se van a fatigar, los más fuertes se van a debilitar, porque toda carne es como la hierba, y sin la palabra de Hashem se van a fatigar. Pero los que esperan a Hashem, ¿ya?, van a renovar las fuerzas continuamente. Y es más, para decírtelo ilustrativamente, es como si les salieran alas, que ni siquiera van a tener que correr. Dice, y si corren, no se van a cansar, y si andan, no se van a fatigar. ¿Sí ves? O sea que no va a haber esfuerzo ninguno, porque en primer lugar no van a estar huyendo del juicio de Dios. Al contrario, van a estar esperándolo aquí tranquilo. Los que esperen al Señor, eso es todo. Pero el que se va corriendo es que cree que se puede escapar y cree que con su mente rápida y veloz, ingeniosa y astuta va a poderse escapar y hacer alguna estrategia y algún movimiento, y de nada. Todo eso se van a cansar, en su mente, sus pensamientos se van a fatigar y no va a llegar a ningún lado. ¿Ya? ¿Cuál es la recomendación entonces? Mira lo que dice el 41. Esa es la recomendación. 31. No, el 41.1. 41. Sí. ¿Qué dice? Escuchadme, islas, y esfuércense los pueblos. No, vamos a corregir allí. Fíjense que por eso escribí ahorita la palabra harash. ¿Qué habíamos dicho ahorita que era un harash? Un labrador, pero tenía la funcionalidad de ¿qué? De fijar un ídolo que no se moviera. ¿Ok? Entonces el capítulo 41 empieza diciendo Aharishu. Aharishu. Eso no significa ningún escuchen.
¿Ya? Ahí se equivocaron, creo que casi todos los traductores, porque no le ven sentido. Claro, porque traducen sin tener la escritura en la cabeza, hermano. No sé por qué hacen eso. Lo que el profeta Isaías está haciendo aquí es un juego de palabras. Si el harash lo que hacía era fijar un ídolo que no se moviera, entonces lo que está diciendo el profeta aquí es, hombre, entonces fíjenme a mí. Si van a fijar algo, que sea yo. ¿Está claro? Entonces dice, harishu significa, pórtense como un harash. Pórtense como un harash, pero con respecto a mí. O sea que ahí no dice escuchen, ahí dice, fíjense mi imagen. Si antes fijaban un ídolo para que no se moviera, fíjense a mí. Sea yo aquel a quien ustedes fijen que no se mueva de su pensamiento, que no se mueva de su vida. Eso es lo que está diciendo. Harishu. No dice nada ni por ahí. Ni por ahí, por eso te digo. Que escuchen isla y esfuercen los pueblos. Alléguense y entonces hablen. No. Vamos a leer. Estemos juntamente a juicio. Mira lo que dice. Pero solo 30 segundos. O sea, ¿de dónde, cómo descontextualiza lo que viene hablando para caer en escucha? Por eso te digo, no sé, porque no debe sentido, pero es que ese verbo ni siquiera es oír, o sea, no es eso. No existe ese verbo para oír. El dice guardar silencio delante de mí. Hay traducción en guardar silencio. Eso es más entendible, pero ni siquiera, ¿por qué? Porque resulta que esta palabra, el verbo harash, tiene otro doble sentido, que de donde sale la palabra jeresh, que en hebreo jeresh significa sordo. Sordo, pero no tendría sentido, entonces por eso el traductor ahí pone como hagan silencio. Pero si fuese allí debería decir vuélvanse sordos y pierde sentido. ¿Me explico? Entonces el traductor como que trata de decir, bueno, como que guarden silencio. No, nada, se sale del contexto. Se sale del contexto. Bien. Dice, Aharishu, miren, Aharishu Elai Iyim. ¿Ok? Aharishu Elai Iyim. Así es como sale en hebreo. Aharishu Elai Iyim. Sí, el ay es Elai hacia mí. Hacia mí. Claro. Ah, sí, o sea, fijadores. Hacia mí. Hacia mí. Claro. Literalmente. Si antes ustedes fijaban un ídolo que no se movía, hombre, fíjenme a mí, lo que está diciendo, fíjense hacia mí, que ustedes queden fijados hacia mí, conmigo, no me pierdan de vista, es lo que está Ya diciendo. entendí, sí. ¿Ya? Aharishu, Elai y Yim. Y acuérdense que la haftará anterior habíamos dicho que Yim eran los perrillos, los perros salvajes, ¿se acuerdan? Ah, ya. Entonces traducen islas. Isla que ni por ahí. Ni por ahí. Está hablando de todas las naciones y todas las naciones son llamadas Iyim, perros salvajes. ¿Ya? Los perrillos. Eso lo enseñamos en la fiesta de... No se fue la primera para allá, la primera haftará como tal, ¿se acuerdan? Y luego también la segunda repetimos. Iyim, las naciones, entonces no puede estar hablando de las islas. Porque, claro, porque dice islas. De islas, entonces no, se pierde el sentido totalmente, ¿no? Fijadores hacia mí. Claro, fíjense hacia mí, o naciones, todas las que sean, que son llamadas Iyim. ¿Ok? Dice, y mira que a continuación el paralelismo lo confirma, y naciones, es decir, pueblos. Es decir, esfuércense los pueblos. No, ahí no dice, y ustedes pueblos van a renovar fuerzas. Pero por Dios. ¿Ya? O sea, lo que está diciendo es, si ustedes se fijan en mí, ustedes van a renovar fuerzas. Eso es lo que está diciendo el texto. Aharishu Elai Behalifu Joach. Beyahalifu Joach. Es decir, van a renovar fuerzas. Esa expresión, Yahalifu Joach, es la que sale ahí en el verso 31. Los que esperan en Hashem, Yahalifu Joach. Van a renovar fuerzas. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo a las naciones, porque ya el mensaje se acabó para Israel en el 31, digamos así. Entonces ahora viene y le dice a las naciones en general, le está diciendo, Iyim, naciones, ojo, fíjense en mí, háganse una fijación mía, y es así. Tohu Efes. Ya, exacto. Tohu Efes, fíjense en mí. Es correcto. Tohu y Efes, fíjense hacia mí,
y es la única manera en la que van a renovar fuerzas. ¿Sí ves? Entonces dice que naciones fortalezcanse, nada de eso. Y por ahí. Yikshu hace Yedaberu, ¿verdad? Dice, acérquense y entonces hablarán juntos y para el juicio nos vamos a acercar. Pero acuérdense que el juicio aquí es el procedimiento correcto, ¿no? Sí, sí. Mira, La rectitud. la rectitud, exactamente, ¿no? Mira Irmi Mizrah, ¿quién fue el que despertó desde el oriente, ¿verdad? Desde el occidente? Tzedek Yikraú le ragló, a la justicia que va a invocar de a pie, ¿cierto? Yiten lefonat goyim umenachim yarat. Él será el que pondrá delante de él a los gentiles y a los reyes los va a gobernar. Pondrá como polvo a la espada de ellos y como la paja que va a ser azotada. Dice al arco de ellos, Yirdefem Yabot Shalom. Él los perseguirá a ellos y pasará la paz. Orach de Raglav lo Yabot. Dice, la senda por sus pasos no se vaya a no entrar. ¿Quién obró y quién hizo? El que llama a las generaciones de la antigüedad. Yo soy Hashem, el que hace todo esto, el primero y el último, ¿verdad? El primero y el de después. Dice, Raú y Yin Beirao, las naciones, los perrillos y Yin, verán y temerán, los términos de la tierra temblarán, se acercarán y vendrán. ¿De acuerdo? Dice, un varón a su hermano, a su prójimo ayudará y a su hermano dirá, esfuérzate, hazak, haz fuerza. Y mira lo que dice el 7, hermoso, ¿qué dice el 7? El carpintero animó al platero. No, el harash, ¿sí ves? El harash le da fuerza al platero. Fíjate tú lo que está diciendo. Dice, a continuación sigue. Y el que alisa con martillo, el que batia con El que sopla. yunque, Eso. diciendo, buena es la soldadura. Y lo afirmó con clavo para que no se moviese. Vuelve a decir la misma idea. Ahora aquí dice el 8. Pero tú, Israel, eres mi siervo. ¿Sí ves? Jacob, yo te escogí, simiente de Abraham, mi amado. Ahubí. Aquí dice Ojaví, pero tiene nota de corrección y lo relaciona precisamente con lo que dice el Evangelio. Y en vez de Ojaví, como lo lee el Masoreta lee Ojaví, o sea, Abraham el que me ama, ¿ya? Abraham mi amante, mi amador que me ama. El Evangelio y la Septuaginta dice no se lee Ojaví, se lee Ahubí, mi amado. Es ustedes. Mi amado refiriéndose a Abraham. Abraham. Claro. Mi amado. Mi amado. Ahubí. ¿Cierto? ¿Está claro ahí? Pero dice descendencia de Abraham, mi amigo. Sería. No, simiente de Abraham, amado mío. Está diciendo, simiente de Abraham, amado mío. Simiente es más completo que descendencia. Claro, totalmente. Dice, yo que te he dado fuerza desde los términos de la tierra y te he llamado desde sus confines y te he dicho a ti, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te he rechazado. No temas porque yo estoy contigo, no te asustes porque yo soy tu Dios. Yo te he adoptado, te he fortalecido y te he ayudado. También te he soportado con mi diestra de justicia, la diestra de mi justicia. He aquí que serán avergonzados y serán abochornados todos los que se ensañen en destruirte. Serán como nada. Perecerán los hombres que te hacen contienda. Tú los buscarás y no los vas a hallar, los hombres que te insultan. Serán como nada y como Efes. Como Efes, vuelve a decir, los hombres que te hacen guerra. Porque yo soy Hashem, tu Dios, el que te fortalece en tu mano derecha, el que te dice, no temas que yo te he ayudado. No temas, gusano de Jacob. Pero ahí el mensaje parece que volviera a Israel. Claro, aquí lo vuelve a decir. Ahí cierra las naciones. Y mira que el mensaje para Israel es el desde el 8. Claro. Pero tú, Israel, eres mi siervo. O sea, él invita a las naciones, hace un paréntesis con las naciones y le vuelve a reafirmar a Israel ahora. Pero entonces este Israel, que es la zera de Abraham, ya no es solo las 12 tribus, sino todos aquellos de las naciones que han sido incorporados
como la simiente de Abraham. Por eso el Evangelio en Gálatas dice, si alguno es de Mashiach, que no sea de las 12 tribus, linaje de Abraham es y heredero conforme a la promesa. Fíjate tú, hermoso, ¿ah? Entonces este mensaje para Israel desde el versículo 8 es para el de Israel, incluyendo a las naciones, a las gentiles, a los Ijim. Por eso mete a los gentiles. Es correcto. Y termina en Israel porque son injertados. Y eso es lo que significa la expresión de Pablo en Romanos, entonces todo Israel será salvo. Gentiles. ¿Qué es todo Israel? La simiente de Abraham, la que es de la fidelidad de Yehoshua HaMashiach. Perdón, pregunto, hasta el 7 parece que fueron solamente para Las naciones. para los yin, Claro, los perrillos. claro, así es. Y a partir del 8 vuelve y recaba, A Israel, pero ya con las naciones incluidas. Claro, pero del texto Claro. sencillo no sé. Es que ahí dice simiente de Abraham. ¿Por qué lo remata a Abraham y no dice a las tribus de Israel? Porque en Abraham será llamada para ti Zera, la simiente, y que es Abraham, padre de multitud de Goyim, de gentiles, O sea que el versículo clave aquí es donde dice simiente de Abraham, el amado mío. para entender, para poder conectar con el Evangelio. Porque sin el Evangelio pareciera que solamente volviera para él Es correcto. de esa época. Es O sea que el Evangelio es el que con Gálatas Claro. nos termina dando el conector. Claro, claro. Porque del 8 hasta el 14 sigue siendo Es Israel. correcto, ahí en apariencia pareciera que fue Israel. Pero por eso está ligada esta Haftará con la parashá de hoy que es Lech Lechá, cuando Dios llamó a Abraham. Y si tú revisas los capítulos del 12 al 17 que va a la parashá, Claro. es donde Dios le cambia el nombre a Abraham. Y le dice, deja tu Y parentela, serás- deja tu tierra. Lo sacó de los confines de la tierra, en ese momento que era Mesopotamia, y lo trae a la tierra de Dios y le cambia el nombre y le dice, tú serás padre de multitud de Goyim. ¿Sí ves? Entonces aquí está diciendo, pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo te escogí, y habla en general, Zera de Abraham. ¿Quién es Abraham? Padre de multitud de Goyim. Zera de Abraham. Todos aquellos que no sean de Israel o de Jacob, acuérdense que Israel las 10 tribus del norte, Jacob las 2 tribus del Son sur, Zera de Abraham. y todos los demás que son Zera de Abraham. Todos. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, tú Israel, tú Jacob, y en general la Zera de Abraham. Este mensaje es para ustedes. Yo te ayudé, yo te fortalezco. O sea, somos los paridos espiritualmente. O sea, exacto, los que hemos sido injertados contra naturaleza, como dice el Pablo de Romano, del olivo silvestre contra naturaleza. Entonces somos Zera de Abraham. Claro. Es otra forma. ¿Ustedes se creen judíos? No, yo soy Zera de Abraham. Ya. Eso es todo. ¿Cierto? Injertado por Yehoshua HaMashiach. Entonces termina diciendo, no temas gusano Jacob o muertos de Israel, porque yo te he ayudado, dicho de Hashem, yo soy tu redentor, el santo de Israel. Y se acuerdan que la haftará anterior habíamos hablado del santo de Israel. Mashiach otra vez aquí. Y aquí yo te he puesto, ¿qué dice? Lemorach Harutz. Dice como si fuese una espada afilada, resplandeciente, de doble filo. Que tú vas a triturar a las montañas, lo vas a desmenuzar, y a las colinas las vas a poner como estamos. Los vas a arrojar al viento y se los va a llevar, y el viento tormentoso los va a dispersar a todos ellos. Y tú te gozarás en Hashem, en el Santo de Israel te vas a gloriar. O sea, vas a ser hecho partícipe de la alabanza por el Dios de Israel. Aleluya. Entonces, hermanos, con esto hemos llegado al final de la haftará de hoy. Y ha sido electrizante, la verdad, emocionante ver definitivamente cómo el Evangelio sigue en seguir enviando la directriz apropiada para entender toda esta profecía y todo lo que Dios había prometido, no solo para las 12 tribus, sino para todos los que son de la simiente de Abraham. Dígame, hermano. Hermano, disculpe, pero dice en el 16, pero tú te regocijarás en Hashem. Ajá, te gozarás, sí. Ok, te gozarás, como dice Pablo, gozaos, Ajá. ahora lo digo, gozaos. Y dice, y te gloriarás en el Santo Israel. Claro. El verbo no es te gloriarás. No, serás hecho partícipe de la alabanza, Porque ya eso lo habíamos estudiado. Claro, ¿cierto? claro. Serás hecho partícipe. de la alabanza por parte del Dios de Israel.
¿Qué es lo que Pablo dice? Si alguno se gloria, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado delante de Dios el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Es decir, aquel a quien Dios hace partícipe de su alabanza. ¿Ok? Bueno, hermanos, con esto hemos terminado entonces. Saludos a todos los hermanos que nos estaban viendo por acá. Vamos a ver, aquí tenemos a Gabriela, Julio César, Julio Constantino, Yasmín, Lourdes, aquí estaba presente también. Y a todos los demás que no alcanzo a ver, no sé si hay más allí, veamos. Sí, creo que están los Ernesto Céspedes, Jonathan Abanto, Ricardo, Eduardo, Silvio. Bueno, hay bastantes hermanos allí que se conectaron. Shalom a todos, nos vemos en Traos, Shabbat Tov. Shabbat Tov.